buenas noches a los televidentes de Televisión Regional. Estamos nuevamente en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura, como hacemos todos los sábados a partir de este horario. 60 minutos donde vamos a abordar hoy temáticas muy importantes. Primero vamos a hablar de la situación del conflicto social que se vive permanentemente, cómo están a veces dañadas las relaciones humanas, y nos va a acompañar una profesional en la materia, psicoanalista, psicóloga, Cecilia Silvia Pedro. También vamos a estar con Monseñor Emilio Cardarelli para hablar sobre cómo está constituida hoy justamente la familia en estos tiempos que vive la sociedad. Y también nos va a acompañar el vicepresidente primero del Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario, Carlos Cardoso. En el inicio de nuestro desarrollo de este programa le damos la bienvenida, agradeciéndole por supuesto y dándole buenas noches a Cecilia Silvia Pedro. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. En primer lugar, más por la especificidad, ¿no?, de nuestro programa educativo, y estamos en fechas donde los padres deben comenzar con sus hijos a seleccionar vocacionalmente cuáles son los estudios a seguir. ¿Cómo se trabaja este tema entre la familia y los chicos para poder seleccionar acertadamente una orientación vocacional? Bueno, hoy por hoy asistimos a una complicación muy importante en cuanto a por decirlo de alguna manera, elección vocacional, por decirlo de una manera muy simple, porque se ha convertido en un síntoma la complicación de la elección vocacional. Esto es así porque no hay normas, reglas sociales, no hay referentes que puedan guiar al adolescente, en este caso, si hablamos de un chico que termina la secundaria, para que pueda ver qué camino seguir. Porque la elección de una carrera, que bueno, muchos se creen que fácilmente uno lo puede hacer por medio de un test o de unas entrevistas, es una cuestión muy complicada, compleja, y tiene que ver con conocerse a uno mismo. Es decir, no es una respuesta que uno pueda buscar en el afuera, sino que tiene que ver con un interior, o sea, conocerse, preguntarse quién es uno, qué quiere ser, qué le gustaría hacer en un futuro. Y hoy por hoy, donde los trabajos se están muy complicados y donde a veces la familia, sin darse cuenta, dice, bueno, ¿para qué vas a ser ingeniero si después vas a trabajar manejando un taxi? A los chicos también están muy confusos, es decir, hoy vemos que hay mucha confusión en cuanto a la elección vocacional. Vienen chicos diciendo, bueno, me gusta todo, no me gusta nada, no sé lo que me gusta. Hay chicos que van de facultad en facultad, haciendo como una carrera, de carrera en carrera, y no sabiendo qué es lo que quieren. Nada les gusta y no pueden encontrar qué es lo que quieren hacer. Y por ejemplo, esta adolescencia que justamente mencionabas en esta confusión, ¿cuáles son las motivaciones por la cual muchas veces esta adolescencia está en este terreno de la confusión? Bueno, hay una cuestión de que la sociedad no le da apoyo al adolescente. Es decir, la adolescencia es una etapa de crisis, pero es una etapa de crisis porque es una etapa de cambios, de muchos cambios espirituales, psicológicos, físicos, y donde tiene como tarea fundamental desligarse o separarse de los lazos parentales. O sea, se tiene que desprender de todo su mundo infantil, ir hacia el mundo adulto. O sea, todo lo que lo ligó en la infancia. Antes, bueno, los padres eran los máximos líderes, todo lo que decían el padre era maravilloso. Ahora las figuras paternas empiezan a caer, empiezan a ser cuestionadas, y va hacia lo social, hacia el afuera, y no encuentra referentes potables, digamos, referentes que le den alguna cuestión con una cierta solvencia. Entonces, bueno, eso me parece que es el principal obstáculo, y lo que se está viviendo en la sociedad, ¿no? También está esta cuestión de, bueno, no hay que forzarse, muchos padres quieren brindarle a los hijos
no de mala manera, pero bueno, quieren que sus hijos sean felices y le dan todo como servido en bandeja, que el chico no se esfuerce. Entonces esto también imposibilita que pueda tener esta capacidad que debería tener de esfuerzo para poder tener metas a mediano y largo plazo, es decir, todo aquí, ya y sin esfuerzo, ¿no? Cecilia, y por ejemplo hay un aspecto fundamental en esta relación que es la comunicación. Si los padres de hoy muchas veces han perdido la comunicación porque generalmente tanto el papá como la mamá trabajan, no están durante todo el día, y además ha habido una penetración en los últimos tiempos de las redes sociales que también han llevado a que prácticamente el diálogo familiar no exista. ¿Esto también tiene que ver con esto que estamos planteando ahora? Sí, influye mucho, porque ahora los referentes de los chicos son las redes sociales, los medios, y circulan cosas buenas como cosas pésimas para ellos, ¿no? Entonces también, y también lo que vos decías, la ausencia de los padres. A veces los padres están divididos en sus ocupaciones. No olvidemos que hay muchas familias ensambladas, padres que, bueno, que tienen que ocuparse de dos hogares, o bueno, están complicados con sus propios padres, nuevos trabajos, es decir, que a veces tienen poca dedicación en relación a sus hijos. Claro. O sea, los padres también están viviendo un momento complejo. Años atrás, un padre de un adolescente, digamos, tenía una vida ordenada. Hoy por hoy esto no es así. Entonces, bueno, hace que los chicos tengan pocas horas con sus padres, es decir, hay una ausencia muy importante. A veces no tienen un referente adulto con el cual hablar, con el cual expresarse. Y esto a veces lo buscan en la escuela, lo buscan en un profesor, pero a veces falta la figura adulta, que a veces no necesariamente tiene que ser de un padre, pero es necesario. Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos hablando de este tema tan interesante en nuestro programa de educación, de ciencia y de cultura. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278. Web www.norces.com. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación. Te esperamos. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. En la continuidad de nuestro programa, Cecilia, hay un tema, porque lo he visto en varios documentos, publicaciones de tu parte, que has abordado una temática que realmente es preocupante en relación al bullying escolar, ¿no? Esta es una situación que se viene dando, que lamentablemente se viene acrecentando. ¿Cómo se analiza justamente esta situación del bullying y cuáles son, por ejemplo, algunas de las motivaciones más remarcadas que se dan en esta situación? Bueno, el bullying no es cualquier violencia, es una forma muy particular de violencia, porque intervienen
tres papeles, por ejemplo, el violentador, la víctima y el grupo de acompañantes, el grupo de compañeros que son los testigos. Es decir, es una violencia asimétrica. Esto para remarcar, porque mucha gente dice, sí, siempre hubo agresión, siempre los chicos se pelearon a la salida de la escuela, etcétera. Pero esta es una forma particular de violencia, porque, como yo decía, es asimétrica, es decir, varios contra uno. Sí. Y al que es violentado no es cualquiera, es alguien que está en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad particular, y que se somete a la agresividad de este, vamos a decir, violento, ¿no? Ahora, ese violento, por ejemplo, esa violencia ¿se inicia en el ámbito de la escuela o muchas veces esa violencia viene incorporada en ese ser, por ejemplo? Bueno, esa violencia viene desde antes, creo desde el hogar, ¿no? Es por lo general, acá no se trata de buenos o malos, porque en realidad todos pierden. Exacto. Porque el agresor también pierde porque no se siente bien, algo le está pasando, o sea, es un síntoma de que algo tiene. Lo que pasa es que, bueno, se lo prejuzga como, bueno, el malo de la película. Seguramente viene de una familia donde está acostumbrada a los lazos violentos, cuyos padres tal vez lo han violentado. Hay distintas formas de violencia, desde la ignorancia, desde las formas violentas verbales hasta la violencia física. Exacto. Entonces, bueno, tal vez él transmite esto que vive en la casa, ¿no? Y se la agarra, bueno, con un chico que en principio se presta. No todos chicos se prestan. Hay chicos que pueden poner un límite y queda interrumpida la agresión. Ahora, muchas veces uno ve en una unidad escolar que uno de los aspectos de esta situación de bullying que se da comienza muchas veces por las diferencias del uno con el otro, ¿no? Siempre es una diferencia. Siempre es una diferencia. Pero acá no se puede decir que es algo en particular, porque a veces es porque es linda, o porque es más inteligente, o porque se saca buenas notas, o porque juega bien al fútbol, o porque tiene algo que al otro le molesta porque lo ve distinto, o porque es algo que rechaza en sí mismo. O sea, acá no podemos establecer un patrón de por qué se elige esa persona. Se elige una persona que en definitiva se termina prestando a esta violencia. Y tiene el grupo de testigos que son sumamente necesarios para que el violento pueda asentar su poder, que lo acompañan. Pero este grupo de testigos también lo acompañan por miedo a que a ellos le pase lo mismo, es decir, por miedo a quedar excluido. Ahora, estas violencias que se están dando, tiene algo que, sí, seguramente tiene que ver muchas veces tal vez el consumo de sustancias, que no debidamente tienen que ser sustancias ilegales, sino también pueden ser sustancias legales, y particularmente en la adolescencia. ¿Esto puede acrecentar justamente esta situación muchas veces de violencia? Sí, siempre los excesos de consumo acentúan cualquier situación de violencia. Lo que pasa es que estamos viendo que el bullying se está empezando cada vez de edad más temprana, en la primaria, en grados muy inferiores, que está sucediendo esto. Y por ejemplo, en ese sentido, la escuela. Hablábamos recién en el corte de la importancia de la implementación de los gabinetes interdisciplinarios. Sumamente importante. Porque muchas veces el docente, más allá de su proceso de enseñanza-aprendizaje, con 35, 40 chicos muchas veces en las aulas, se hace muy complicado este tema. Y realmente no todas las escuelas tienen estos gabinetes para poder ir abordando esta temática. En esos casos, ¿cómo la escuela puede abordar esta actividad particularmente? Como para tratar de descomprimir, de llevar a una relación de tolerancia, diría yo. Y es muy complejo, porque además es complejo detectar el bullying, porque esto se hace en lugares donde el adulto no lo ve. O sea, es muy difícil. Y la víctima se siente tan mal
tiene vergüenza de lo que le está pasando, es más, hasta a veces cree que se lo merece, que no lo dice. Es decir, muchas veces hay que descubrirlo, es decir, por algunas cuestiones como que presenta síntomas, como que empieza a tener descomposturas físicas, dolores de cabeza, pierde la ropa, pierde plata, viene con alguna lesión, pero si no, a veces es complicado que la víctima hable de lo que le está pasando. En el final hay un tema también que nos interesa abordarlo con Cecilia, que es justamente la violencia de género, ¿no? Un tema también sumamente delicado, que se ha incorporado a la vida de esta sociedad. ¿Cómo se analiza este tema de la violencia de género? Bueno, esto tiene que ver desde años ancestrales, tiene que ver con el patriarcado, ¿no? Que siempre el poder lo tuvo el hombre en detrimento de la mujer. Y esto se ha encarnado en nosotros y viene culturalmente. Ahora se está empezando a hacer un poco más visible, porque antes era una cuestión natural, es decir, antes que el hombre golpeara a su mujer era una cuestión doméstica y de esto no se hablaba. Claro, exacto. Ahora se está empezando a visibilizar y a dejar de naturalizar algunas cuestiones. Y la mujer ha tomado un rol distinto, diferente ante esto. Sí, porque hay un movimiento importante, pero de todas maneras creo que hay que seguir avanzando y que cuesta mucho todavía. Hoy nos despertamos con una noticia de un doble femicidio. Claro. Es decir, la cuestión es muy grave, creo, en gran escala, y además también en cosas mínimas. Vemos en los noviazgos de adolescentes, donde también se ejerce una cuestión de violencia hacia la mujer, que también es bueno detectar tempranamente. Claro, ¿por qué? Porque eso evitaría posteriormente una situación mucho más grave y no llegar a estas cuestiones que recién estábamos planteando, ¿no? Y a veces pasa eso, que desde la adolescencia vienen sufriendo estos noviazgos y cada vez la situación violenta se acrecienta más. Así es, así es. Ha sido muy amable por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ha sido un tema muy interesante. Vamos a la pausa y luego seguimos desarrollando educación, ciencia y cultura por televisión regional. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a News, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. Norces, innovación y creatividad al servicio de la química. Casa Central, Santa Fe 2875, Rosario. Teléfono 341-437-2407, 437-3278, web www.norces.com. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Seguimos en nuestro programa y nos acompaña
justamente en educación, en ciencia, en cultura, en temas de interés general, por Televisión Regional, el vicepresidente del Consejo Deliberante de la ciudad, reelecto concejal, Carlos Cardoso, muy conocido como Charlie, además con una amistad de muchísimos años. Charlie, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias Daniel, a vos, a todo el equipo que siempre nos dejan a través de sus espacios periodísticos difundir nuestras propuestas, nuestras cosas, nuestras inquietudes. Charlie, en primer lugar, me imagino la satisfacción, la alegría del sector político el cual vos representás con los resultados electorales que se dieron últimamente, no solamente en la ciudad, sino a nivel provincial. Y esto obedece a muchísimo trabajo. ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes en este equipo que ustedes tienen para desarrollar desde el punto de vista del trabajo para poder obtener justamente estos resultados? A ver, ha sido una metodología de trabajo que otras fuerzas políticas en su momento se reían, la despreciaban. Esto de los timbreos, esto de salir a tomar todos los reclamos o los pedidos de visita que la gente te hace en las redes sociales, esto de prescindir del puntero tradicional e ir directamente a las organizaciones sociales, trabajar mucho con los clubes, con las vecinales, con los centros comunitarios, con las copas de leche, con los comedores, sin necesidad de que haya un puntero político, sin despreciar la actividad política, ni mucho menos, porque hay mucha gente que sigue militando en los barrios y siguen sosteniendo locales partidarios y los que quieren estar con nosotros, por supuesto, le abrimos las puertas, pero ese equilibrio entre la política tradicional, la política que tiene que ver con las instituciones y la política ante una nueva realidad que son las redes sociales. Exacto. Quiérase o no, a partir de lo que fue la elección de Barack Obama a nivel internacional y lo que fue la victoria del presidente Macri en el 2015, las cosas han cambiado. La metodología de hacer política es otra cosa. Exacto. Y nos tenemos que adaptar, los que venimos de años atrás, a los nuevos tiempos. Porque si no, la historia nos pasa por arriba, Daniel. Ahora, esto es así. Claro, ahora, Charlie, hay un aspecto que me parece muy importante, que es justamente la coherencia, ¿no? Es decir, ustedes vienen planteando un discurso de hace varios años de trabajo en relación a esto, de estar con el vecino, del timbreo, del cara a cara, el del boca a boca. Pero lo más importante es que han mantenido una coherencia en el tiempo y me da la impresión de que la gente hoy prioriza esa coherencia. Yo te prometo tal cosa y tal cosa se cumple, y si no se puede cumplir, hoy se le dice no podemos cumplir. No, totalmente. Sí, ha sido así de alguna manera, porque cuando nosotros vamos a los barrios y la gente te pide un lomo de burro, un retardador de velocidad, nosotros le podemos decir, miren, nosotros vamos a presentar un proyecto en el Consejo para que el intendente ponga un lomo de burro. Nosotros no podemos prometerle a la gente el lomo de burro. Me pasó el martes de esta semana, cuando fui a la verdulería. Me estaban esperando la pareja de comerciantes a la que voy hace 10 años. Y para pedirme justamente 2 retardadores de velocidad en Laguna del Desierto al 3800. Entonces yo le dije, mira, presentamos el proyecto en el Consejo, hablo con la gente del distrito, hablo con la gente de la Secretaría de Obras Públicas. Ahora, yo no puedo ir con un camión de asfalto y hacerte el lomo de burro, claro, porque estaría incumpliendo la ley. Y yo, que soy legislador, lo último que puedo hacer es incumplir la ley. Esto está claro, lo tiene que hacer la Intendencia. Por eso, dejarle claro a la gente hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras posibilidades, ¿no? Básicamente eso. Y el otro tema es haber sido una oposición responsable. Muchas veces por votar un presupuesto, por votar el pliego del transporte, por votar ahora la renovación de las 500 chapas de taxi, nos han dicho son socios del socialismo. No, en una ciudad en donde la gente eligió de 28 concejales que solo 3 sean del partido de la intendenta, 3, si no dialogamos, si no llegamos a puntos de acuerdo, si no llegamos a un nivel de coincidencia, separa la ciudad. A ver, durante estos días que vienen nosotros tenemos que discutir 2 cosas trascendentes. Una, el presupuesto que la intendenta tiene que mandar.
Seguramente le vamos a hacer objeciones, seguramente le vamos a decir, mire, distribuyamos la obra de otra manera, pongamos las cosas de manera más equilibrada entre el centro y los barrios. Esa discusión se va a dar. Hay una gran desigualdad. Y sí, hay un desequilibrio, lo dijimos durante toda la campaña. Pero vos fíjate que de acá a fin de año hay que discutir el presupuesto y hay que discutir la renovación del contrato para trasladar la basura orgánica de Rosario al relleno de Ricardones. Que dicho sea de paso, se lleva tanta basura porque no se está cumpliendo con la ordenanza de basura cero. Efectivamente. Bueno, si no se llevaría mucho menos basura y el contrato sería mucho más chico. Pero no podemos tampoco que el 1 de enero la ciudad empiece a llenarse de basura porque no tenemos a dónde mandarla. O sea que en algún punto nos vamos a tener que poner de acuerdo. Seguramente no vamos a aprobar el mensaje tal como lo mandó la intendenta. Vamos a decirle, no, mire, usted está pidiendo 5 años, vamos por un año más y en ese año cúmplame con la ordenanza de basura cero. ¿Cómo pasó con los taxis? Las 500 chapas de taxi que vencían ahora y que 2.000 familias estaban esperando ansiosas a ver si podían sostener o no su fuente de trabajo. La intendenta pidió una serie de requisitos por acá y los concejales le dijimos no. Miren, aprobamos las 500 chapas, pero en lugar de darle 24 meses para pagar el canon, que sean 48. No exigirle hoy un auto 0 kilómetros, sino exigirle un auto 0 kilómetros dentro de 3 años. Darle a los tacheros un poco más de aire para que puedan renovar la chapa. Digo, me parece que con diálogo, con conversaciones, con algún nivel de convivencia podemos llevar la ciudad adelante. En otros temas estamos en desacuerdo, como por ejemplo fue el endeudamiento. Ahora vamos a hablar de ese tema. Vamos a una pequeña pausa. Genial. Y luego seguimos charlando con Charly Cardoso en nuestro programa. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a Newell's, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Charly, estábamos charlando justamente del tema del endeudamiento, que ha sido todo un tema y que seguirá siéndolo, una discusión porque fuerte. Exactamente, porque próximamente deben debatir esto. ¿Dónde ustedes ponen hincapié o énfasis en relación al tema del endeudamiento? A ver, nosotros lo que decimos es que la Municipalidad de Rosario tiene una situación financiera en donde no hay mucho margen para tomar deuda. Si la deuda fuese con un organismo financiero internacional tipo el BID, nosotros le daríamos la derecha, porque sabes que son tasas blandas, son créditos realmente muy light y que no se pueden desaprovechar si aparecen. Como por ejemplo, se tomó con la venia y el visto bueno del gobierno nacional para hacer toda la urbanización de Villa Moreno. Ahí se tomó un crédito blando que se va a pagar con el BID. Ahora, ir a buscar al mercado de crédito internacional, a los grandes bancos internacionales, plata con bonos, ya es distinto, porque los intereses pueden ser distintos, porque hay que ver cómo fluctúa el dólar. Y nosotros decíamos, tenemos la posibilidad de que Rosario se endeude hasta 100 millones de dólares. Si se endeuda a más de 100 millones de dólares, dejamos a una municipalidad que está muy finita, comprometida a 10 años. Claro. O sea que hubiesen sido los 2 últimos años de Mónica Fein y los 2 mandatos posteriores a Mónica Fein. Entonces, de alguna manera, nosotros dijimos, bueno, no, acompañamos hasta los 100 millones y más de ahí, no. Hay temas que han quedado pendientes, como por ejemplo
la capitalización del Banco Municipal. Nosotros no estamos en desacuerdo con la capitalización del Banco Municipal. Para nosotros el Banco Municipal, que tiene ahora una situación financiera bastante más desahogada que antes, donde había que capitalizar todos los años porque era un barril sin fondo, está un poco mejor, y nos gustaría que, por ejemplo, empiece a dar los créditos UVA, estos créditos que promociona el gobierno de la nación, en donde familias de clase media pueden acceder a créditos de hasta 20 o 30 años, por ejemplo. Recién hablábamos de los taxistas que tienen que renovar su licencia y dentro de unos años van a tener que obligatoriamente renovar sus unidades. Bueno, que esos tacheros puedan acceder a través del Banco Municipal a una línea de crédito blanda para renovar su unidad, por ejemplo. En eso nosotros estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en general con los mayores, con los temas que tengan que ver con lo positivo. Ahora, dentro de un marco responsable, sinceramente. Charlie, hay un tema que en los barrios preocupa y mucho, que es justamente el tema de las cloacas, todo un tema que todavía no ha llegado el mejoramiento en este sentido para muchísimos vecinos. Y justamente en estos tiempos, por estas horas, se está debatiendo un poco todo el tema de la desnutrición infantil, la mala alimentación. El gobierno nacional está trabajando muy fuertemente en una seguridad alimentaria en el orden nacional. ¿Esto en los barrios se plantean, esta necesidad del mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos? No, sí, totalmente. Y cuando las obras llegan, la gente te lo agradece de manera eterna. Pasó, y vos fíjate que son emprendimientos algunos que arrancaron en la gestión anterior nacional, por suerte la pudimos terminar nosotros, pero cómo cambió Cerámica, cómo cambió Tati y cómo está cambiando Villa Moreno. Vos le cambiás la vida a la gente, 100%, porque cuando abrís calles, hacés pavimento definitivo, cloaca, agua corriente y luz a través de medidores sociales y alumbrado público, le cambiaste la vida al vecino 100%. Ahora con fondos de Nación se va a hacer la obra en Barrio de Liot, es otro barrio que también en la zona este de la ciudad necesita mucho. Se está terminando y ya prácticamente ha desaparecido el asentamiento de la comunidad Cuón, que estaba por Travesía, y se hicieron, después de todo el escándalo de Sueños Compartidos, 500 viviendas entre el predio de Argentino y Avenida de la Travesía. Gente que vivía en condiciones realmente tremendas. El asentamiento Cuón de Travesía era algo realmente indigno para la ciudad. Bueno, toda esa gente hoy va a tener su casa nueva. Se están haciendo 1.200 viviendas en zona cero, con fondos de la Nación y ejecución de la provincia. Porque a los ciudadanos no le importa si la obra se la hace Nación, provincia, municipio o Juan Pérez. Lo que le importa es que la obra se haga. A mí me parece que hay que sumar esfuerzos. Esto siempre lo decimos en beneficio del ingeniero Lifchit y en detrimento del doctor Bonfatti y el doctor Wiener. Por suerte, el ingeniero Lifchit decidió hacer San Martín, Rivarola, Junín 27 de febrero y no meter 700 millones en un acuario. Claro. Ver dónde está la prioridad. La prioridad. Claro. Cuando vos pasás por el Hospital de San Martín y Circunvalación, que se está haciendo hace 7 años, y ahora nos dicen que se termina dentro de 3. Una obra que es prioritaria. ¿Ese sería el eje de ustedes en la discusión del presupuesto? Bueno, prioridades. A ver, eso depende del gobierno provincial y seguramente esa discusión la van a dar nuestros diputados en la Cámara Provincial. Acá lo que queda de fondos propios para hacer obra municipal lamentablemente es poco, justamente porque se gasta mucho en sueldo, se gasta mucho en servicio de la deuda y se gasta mucho en pago a concesionarios. Casi que queda un porcentaje reducido. Queda un porcentaje chico en donde se pueden hacer algunas obras menores, pero no se pueden hacer las grandes obras que la ciudad necesita. Por eso hay que golpear todas las puertas en Nación, golpear todas las puertas en provincia, golpear puertas en la legislatura de la provincia para modificar algunas leyes que están perjudicando a la ciudad de Rosario. ¿Por qué no? Empujar con los dirigentes de nuestro gobierno, nuestro partido, para que se llegue a un acuerdo razonable entre el gobierno de Santa Fe y el gobierno nacional para el pago de la deuda que se generó durante el kirchnerismo, y de esta manera, por coparticipación, la ciudad también recibiría un fondo más. Claro. A ver, todo tiene que ver con el diálogo, todo tiene que ver con la forma civilizada de hacer las cosas. Me parece que nos plantamos como una oposición responsable y que de alguna manera eso generó la buena elección del domingo
y el compromiso que tenemos con todos los rosarinos que ya teníamos antes y que vamos a seguir teniendo ahora. Charlie, gracias. No, por favor. Ha sido muy amable. Vamos a la pausa y luego estaremos con Monseñor Emilio Cardarelli del Arzobispado de la ciudad de Rosario. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. Puerto Bebé Moreno, el look más cancherito para los más chiquititos. Ropa nacional e importada. Envíos a domicilio. De lunes a sábados, búscanos en Facebook. Moreno 38, Rosario. Puerto Bebé Moreno. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Diario El Ciudadano te lleva al cine, al teatro, a conciertos, a ver a Newell's, a Central y muchos más beneficios. Diario El Ciudadano. Pedíselo a tu canillita. Diario El Ciudadano. Buenas noticias. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Seguimos en Educación, en Ciencia y Cultura, y por supuesto queremos en primer lugar agradecer a una colaboradora de nuestro programa, una profesora de Bellas Artes, que es justamente Leonor Lijot, que ha colaborado con la producción de nuestro programa con estas dos bellezas de cuadro, de las cuales una se llama Chamullo, que está a mi derecha, y a la izquierda Ella, la amante y el borracho. Profesora que estuvo con nosotros compartiendo en un programa educativo hablando de las habilidades justamente de las artes, ¿no? Dejamos expreso también que dicha profesora ha expuesto en Estados Unidos este tipo de cuadros con una resonancia significativa. Quiere decir que desde la producción queremos agradecerle que colabore con nosotros en la puesta, en la escenografía de Educación de Ciencia y Cultura por Televisión Regional. Y para seguir en nuestro programa y cerrar el de hoy, justamente nos acompaña el vicario general del Arzobispado de Rosario, Monseñor Emilio Cardarelli. Emilio, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Monseñor, justamente hay un tema
por el cual nos gustaría charlar con usted, que es en relación a la familia, ¿no? En primer lugar. En estos tiempos donde la crisis es un común denominador, donde muchísimos principios y valores han quedado en un segundo plano, ¿cómo se analiza esta familia en crisis hoy? Bueno, a ver, a mí me parece que tenemos que pensar siempre que la crisis es siempre en orden a un crecimiento, ¿no es cierto? Por eso se habla de la crisis de la adolescencia, ahora también se habla bastante de la crisis de la mitad de la vida, por ejemplo, ¿no? Como etapas de crecimiento, de maduración, como de un camino hacia una plenitud. Entonces me parece importante tener esta visión siempre de esperanza, ¿no? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, digamos en la Biblia, en los tiempos de crisis, ¿qué es lo que los profetas le dicen al pueblo de Israel? Bueno, que vuelvan a los orígenes, ¿no? A lo que los hizo ser realmente pueblo de Dios. Y entonces pensar qué es lo que hace que la familia sea familia. Y lo que hace que la familia sea familia es el amor, ¿no? Exacto. Entonces me parece que será importante también que al interior de la familia tratemos de recuperar aquellas cosas que nos ayudaron, ¿no? En su momento pienso, ante todo por supuesto, en los esposos, ¿no? Que nos ayudaron a pensar que podíamos tener un proyecto en común, que podíamos construir algo juntos, ¿no? Que podíamos formar una familia, volver a aquellas cosas que nos ayudaron también a enamorarnos el uno del otro, ¿no? Así es. Porque bueno, a veces, viste, se dice, uy, ¿qué le habrá visto a ese o a esa? Pero a veces no es que le vio, a veces que le escuchó. Exacto, no solo exacto. que le vio, que le escuchó. Claro. Entonces, bueno, recuperar los espacios de diálogo de los esposos, recuperar el tiempo para estar juntos, el tiempo en familia. A veces, bueno, sé que también es un tema que vos tenés sensibilidad frente a estos temas también, pero lo de las redes sociales, por ejemplo, no es que sea algo condenable de por sí, pero a veces se dedica tanto tiempo, digamos, a las redes sociales y perdemos de cultivar los vínculos al interior de la familia. Y eso, por ejemplo, Monseñor, cuando uno analiza y ve la adolescencia particularmente, uno comienza a ver que se ha internalizado justamente este hábito de la utilización de las redes sociales. Y cuando esto uno lo analiza en el tiempo, van a ser mañana familias, pero van a ser familias desde una posición distinta o diferente a la que hemos conocido seguramente tiempo atrás. ¿Cómo analizamos justamente esta situación hoy desde la Iglesia particularmente? Claro. Bueno, fíjate, por ejemplo, se dice que entre 3 y 4 horas, digamos, está conectado a las redes sociales, que es mucho más tiempo del que se dedica a otro tipo de actividades, a veces mucho más tiempo que tenemos para estar juntos también en familia, ¿no? Que no está conectado a las redes sociales. Entonces, digo, por un lado tener en cuenta de que no es algo condenable de por sí, que es algo bueno, que es algo legítimo. A veces uno conoce casos de gente que por cuestiones de trabajo, de lo que sea, que uno está acá, que el otro está en Europa, que está en el Asia, que está en el África, que se conectan. Tiene sus ventajas, exactamente, tiene sus grandes ventajas también, ¿no? Pero por un lado me parece que es importante que no nos haga perder de vista la realidad real, digamos, la realidad virtual, la realidad real. Y la realidad real es la familia, lo que somos. Entonces, a veces vos ves que en la comida está cada uno, incluso a veces no solo los chicos, a veces también los grandes, ¿no? Con su teléfono, claro, celular, conectado a las redes sociales. Bueno, recuperemos los espacios para poder conversar también en la familia, para poder intercambiar ideas, intercambiar proyectos, intercambiar las vivencias del día. Eso me parece que es fundamental. Ahora, por otra parte también, y esto creo que hace a una conciencia también del valor que tiene cada persona en sí misma, recuperar la conciencia de eso, bueno, que yo valgo, digamos, por lo que soy, bueno, si soy creyente, primero por lo que soy delante de Dios, ¿no? Que Dios me llamó a la vida, Jesucristo dio su vida por mí, pero también, bueno, valgo por lo que soy como persona, por los valores también que tengo, por los valores que puedo cultivar, y no por la cantidad de me
gusta que pueda tener. Yo a veces veo que hay chicos que sufren mucho por eso, por la cantidad de amigos que tienen, por la cantidad de me gusta que tiene, algo que compartió en las redes sociales, pero ¿quién te dijo que eso es lo que a vos te da valor? No sé, capaz de entrar dentro de vos mismo y vas a descubrir que tu valor no viene de lo que te lo tienen que dar otros el valor lo tenés vos en sí mismo. Ahora, en ese sentido, Monseñor, estamos en una sociedad donde la competencia es un común denominador. Exactamente. Y muchas veces no nos deja ver con claridad este espacio de tiempo del diálogo, ¿no? Estamos siempre compitiendo. Exactamente. Y yo lo veo en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Y la competencia no es un aspecto bueno en la vida social. Exacto. Eso es lo que uno ve permanentemente. Pero si usted me permite, vamos a una pequeña pausa y luego seguimos charlando en Televisión Regional, en Educación, en Ciencia y Cultura. ¿Cómo no? Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Sindicato de Trabajadores de Recolección Barrido Manual de Calles y Afines de Rosario, Marcelo Pipi Andrada, conducción. La pujante comuna de Fuentes, bajo la gestión de Norberto Contrucci, apoyando a la cultura nacional. Diputada provincial Claudia Giacone, siempre junto a la cultura de la provincia de Santa Fe. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Monseñor, hay un aspecto también que quisiera charlarlo con usted. En esta sociedad que muchas veces vive muy convulsionadamente, ¿no? Que es justamente la pérdida del respeto de la vida y de la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo analizan ustedes desde la Iglesia justamente esta situación?
Bueno, yo antes te hablaba del valor de cada persona, ¿no? Para nosotros, digamos, de la perspectiva cristiana, el valor de cada persona sobre todo se pone de manifiesto en el pobre, en el débil, en el que sufre, porque ese no tiene nada para hacerse valer, digamos, en la sociedad. Lo que tiene para hacerse valer es que es un ser humano, de la perspectiva de la fe, llamado a la vida por Dios. Hoy el Papa habla con mucha fuerza también de lo que es la cultura del descarte en la sociedad, claro, ¿no? de aquellos que no cuentan, de aquellos que no valen, para pensar, a la hora de pensar y de construir la sociedad, ¿no? Bueno, y eso es tremendo, ¿no? Hoy nos llenamos la boca hablando de la exclusión que todos rechazamos, y está bueno que así sea, pero también es bueno pensar que en realidad, digamos, la exclusión comienza en el corazón de cada hombre. Cuando yo digo, no vale, no sirve para nada, esto, aquello, a veces simplemente por prejuicios que se pueden tener, ¿no? Ahí en el corazón del hombre es donde comienza la exclusión del otro, ¿no? Claro. Eso es lo tremendo, lo lamentable. Entonces, fomentar, bueno, el Papa justamente opone esta cultura del descarte, la cultura del encuentro, ¿no? Del encuentro con el otro, donde yo descubro que el otro, así como es en situación concreta, también es un don de Dios para mí, y yo soy un don de Dios para el otro también, ¿no? Claro. Esto forma parte de esa cultura del encuentro que tiene que ver con la espiritualidad de comunión, que Juan Pablo II hablaba como la espiritualidad propia del cierre, al cerrar el jubileo del año 2000 y de abrirnos ya al tercer milenio, que debiera ser el modo de vivir nuestro, ¿no? La comunión. Ahora, la falta de trabajo tiene mucha incidencia muchas veces en los hogares, justamente de esta dignidad que nosotros estamos hablando. Seguramente, sí, por supuesto que sí, y por eso, bueno, creo que es el gran desafío también que tienen las autoridades, ¿no? Y las autoridades, pero todos en la sociedad también, los que tienen posibilidad de crear fuentes de trabajo, también creo que es el gran desafío, ¿no? Porque realmente por más que te den, que el Estado te dé algo, es como decirte, bueno, como vos no servís para nada, yo te regalo, claro, pero esto porque vos no servís para nada en realidad, claro, yo porque soy bueno, porque claro, que sé, cuando te regalo esto para que no te mueras de hambre. Claro. Y eso no es digno, o sea, el trabajo sin pan es explotación, digamos, ¿no es cierto? Pero a la vez el pan sin trabajo es humillación. Exacto. Yo te humillo cuando te doy algo. Claro. Evidentemente que puede haber en algún contexto particular que haya que salir a dar, pero no debiera ser digamos la dádiva lo ordinario, digamos, ¿no? Lo ordinario es el precepto bíblico, cada uno se gana el pan con el sudor de su frente, y bueno, justamente debiera haber políticas de Estado que posibiliten que cada uno pueda ganarse el pan con el sudor de su frente, porque eso es dignidad, ¿no? Exacto. Monseñor, hay un aspecto también que la Iglesia viene planteándolo de hace mucho tiempo, con gran preocupación, que lo vienen abordando además, que es justamente este crecimiento del consumo de sustancias, del narcotráfico, que también perfora la vida, la estructura de la familia, que las rompe. ¿Cómo siguen analizando esta situación preocupante? Y bueno, lo seguimos analizando, por un lado también trabajando y aportando. Gracias a Dios tenemos acá en la diócesis la pastoral de las adicciones, ¿no es cierto? Que sobre todo quiere ser más que nada un signo, porque en realidad frente al drama, digamos, del narcotráfico, del consumo, parece poco, parece como un grano de arena, ¿no? Nada más que un grano de arena, pero creo que es sobre todo como un signo de esa preocupación también de la Iglesia, sobre todo, bueno, a través del Hogar del Padre Misericordioso, también de la Asociación de Nazaret, etcétera. Estamos tratando de acompañar a quienes están en esa situación lamentable de haber caído también en la dependencia de la droga, de sustancias, ¿no? Lo que también tiene que ver, y sobre todo, bueno, vuelvo a lo mejor al tema de antes, discúlpame que sea reiterativo, ¿no? Pero a veces, y sobre todo para esa persona, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es hacer que se sienta amada, lo más importante es hacer que se sienta valiosa, porque ahí encuentra la fuerza, digamos, para salir, ¿no? Claro. Bueno, y eso también, digo, es tarea de todos, ¿no? Y bueno, la lucha contra el narcotráfico se le compete, por supuesto, al Estado, en eso no podemos hacer nada.
jornada. Y lo fundamental, y entonces vuelvo al tema también del diálogo en la familia y todo, es la prevención. Y la prevención también la hacen los padres cuando les hacen ver a sus hijos que son valiosos para ellos, cuando se interesan por las cosas de los hijos, aunque aparentemente puedan parecer así pavadas o cosas de quien está en la edad del pavo, pero ahora cuando se prioriza el diálogo exactamente, en el hogar. Exactamente, cuando se prioriza el diálogo en el hogar. Entonces que los padres, bueno, no con la actitud policíaca, por supuesto, de quien es un investigador, sino con la actitud propia del que ama, se interesa, y que el hijo pueda sentir, bueno, que los padres se están interesando por él porque lo aman, que lo cuidan, y es lo que necesitan, porque a veces ves que los chicos les quieren hacer creer a los padres que los tienen hartos, que claro, preguntándoles, que los tienen hartos, cuidándolos, etcétera, pero en el fondo lo necesitan y lo quieren, ¿no? Lo necesitan y lo quieren, ese acompañamiento. Monseñor, en el final, el Papa ha convocado un encuentro para el mes próximo de noviembre en relación a la pobreza, ¿no? Exactamente. ¿En qué consiste particularmente este encuentro que lleva adelante Francisco? Mira, es una jornada, va a ser el 19 de noviembre, un domingo, digamos, al año. El Papa, bueno, evidentemente que la Iglesia está llamada ya por vocación, ¿no? a estar cerca, digamos, de los pobres, de los más pobres, ¿no? Pero un domingo al año el Papa quiere que sea una jornada para sensibilizarnos a todos frente a la realidad también de la pobreza, ¿no? No solo para ver qué le podemos dar a los pobres, sino sobre todo para que podamos descubrir el valor, digamos, que tienen los pobres, ¿no? Para que descubramos paradójicamente que muchas veces son los pobres los que nos enriquecen, también a nosotros con su presencia, con sus reclamos, con sus valores también, porque estando cerca también de los pobres, uno descubre también cuántos valores hay, valores que a lo mejor en otros niveles de la sociedad se ha perdido, pero por ejemplo el de la gauchada, el de la solidaridad, etcétera, sigue estando, gracias a Dios, todavía muy presente, por ejemplo, por citar nada más que uno de esos valores en los más pobres, ¿no? Entonces, no solo para decir, bueno, tenemos que ayudar a los pobres, sino, bueno, para decir, bueno, tenemos que incluirlos, ante todo, como decía antes, en nuestro corazón, ¿no? Y saber valorarlos y acompañarlos y bueno, y juntos formar un mundo mejor, ¿no? Exacto. Monseñor, ha sido muy amable por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ha sido una charla muy enriquecedora. Gracias. Bueno, gracias. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa de televisión regional de educación, de ciencia y de cultura. Recordando que mañana 9:30 sale nuevamente este programa de hoy y que por la noche del domingo a las 21 estaremos en el canal de Álvarez reiterando este programa, y el martes entre las 23 y las 0 estamos en Zavalla, también difundiendo este programa de educación, de ciencia y de cultura. Por la atención dispensada, muchas gracias y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado en este mismo canal.